Autoridad, liberación, identidad. Autoridad, liberación, identidad. Tengo un amigo que dice que esas son como palabras o conceptos fuertes. Hasta él usa la palabra pretenciosos, ¿no? Y palabras y conceptos que se usaron el siglo pasado, al lado de palabras como revolución, nuevo mundo, racionalidad, palabras vinculadas a lo ideológico también, liberación, palabras pesadas, ¿sí? Identidad, wow, cuánto que hay detrás de eso. Autoridad. Así que yo quiero hacer un ejercicio con ustedes ahora. Cuando digo la palabra autoridad, ustedes, ¿qué imagen se les viene a la mente o qué piensan o con qué asocian la palabra autoridad? Wow, si esa palabra tiene peso en nuestro contexto o no. ¿Qué se les viene a la mente? Entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. ¡Cállate!, lo reprendió Jesús. ¡Sal de ese hombre! Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Hago como una vinculación de este texto particular con todo el libro de Marcos, para entender de dónde viene. Bueno, Marcos se trazó, en su primer versículo lo dice, la idea de presentar en su libro, en este libro, el Evangelio, a Jesús como Hijo de Dios y a Jesús como Mesías, como enviado de Dios. Y ese enviado de Dios tiene que ver con el que habla en nombre de Dios, con el profeta de algunos textos que hemos leído en el Antiguo Testamento. Jesús, Hijo de Dios, y Jesús, enviado de Dios. Y en función de esa idea que tiene Marcos de comentar tal vez a aquellos creyentes en ciudades romanas o griegas allá por el 60, 70 después de Cristo, que no sabían quién era Jesús, porque alguien que vivía en Roma no tenía por qué saber quién fue Jesús que vivió en Palestina, porque no había medios de comunicación, ni siquiera de la voz, de la imagen, tan cercanos para irse y tomarse un avión entre Palestina y Roma, o Palestina y Italia, España, donde sea. Entonces, estos evangelios, los que conocemos en el Nuevo Testamento, tienen esta idea: voy a escribir sobre Jesús para que la gente
cristiana de otros lugares sepa quién fue Jesús. Y yo, piensa Marcos, quiero que les quede claro que Jesús es Hijo de Dios y enviado de Dios, ¿sí? Así que algo de esto resuena en el texto que nosotros vamos a ver. Hay una lógica que Marcos tiene que es aplicable en este texto. Entonces, tenemos una manera de abordar el texto que tiene que ver con todo el conjunto del Evangelio y no es como un texto aislado. Como segunda cosa, este texto es una narración, es una historia, y nosotros, argentinos, argentinas, ¿sí?, que hemos tenido un Fontana Rosa, que hemos tenido un Landricina, sabemos y nos encanta que nos cuenten historias. No sabemos leer todavía, pero nos encantaba que mamá o papá nos leyera y nos cuente historias, porque nos gustan las historias. Esto es una historia. Entonces yo les propongo que juntos ahora, vamos a hacer un ejercicio juntos, que abordemos este texto como una historia. Y en las historias es como que clásicamente hay tres momentos. Un inicio, en donde hay una descripción del lugar, un desarrollo de la historia donde hay una pelea, para decirlo simplemente, y un cierre de la historia en donde hay conclusiones o evaluación. Así que ahora vamos a recorrer este texto bíblico, que es una historia como una historia. Entonces lo primero, en el versículo 21 y 22, que ustedes tienen ahí, me van a ayudar a encontrar las descripciones. ¿Dónde está? ¿Dónde sucede esto? ¿Y quiénes son los personajes? Estas son las dos preguntas que quiero que trabajemos juntos. ¿Qué datos tenemos sobre la descripción de dónde sucede esta historia? Cuéntenme, por favor. Capernaum, una pequeña aldea en el norte del mar de Galilea, en Palestina, siglo I. ¿Qué otro dato nos da el texto? Sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? Era un lugar, como los judíos tuvieron templo, pero después fueron cautivados por otras naciones y fueron llevados presos y tuvieron que vivir muchos años fuera de su país, hicieron un lugar al que le llamaron sinagoga, que era el lugar donde ellos podían reunirse aún no estando en su país y en su templo, ¿tá? Entonces la sinagoga era un lugar básicamente donde los judíos, desde el exilio, desde su cautiverio hasta los tiempos de Jesús, se hacían tres cosas: oraciones comunes, oraciones rituales, se leía la Torá, se leían las escrituras disponibles para ellos en ese momento, el Antiguo Testamento, parte del Antiguo Testamento, y alguien explicaba algo o instruía algo a partir de la Torá, ¿sí? Era potestad del jefe de la sinagoga hacer él el comentario o invitar a alguien a que tenga el comentario. Se ve que algo de esto pasó en esta ocasión, porque aparece un tal Jesús haciendo el comentario de la lectura que se hizo. Y tenemos a uno de los personajes en esta historia, que es Jesús, que estaba enseñando, ¿sí? ¿Qué otros personajes, qué otro dato se nos da en el texto acerca del cuándo pasó esto? El sábado. ¿Y qué significa eso? ¿Cualquier cosa para los judíos? No me hacen ustedes con la cabeza. No, era un día especial, un día de concentración en Dios, donde uno no trabajaba y había un montón de reglas estrictas para decir, ojo que más de tantos pasos de trabajo, así que cuidadito, no nos movamos, quedémonos en casa, no hagamos trabajar tampoco a nuestros animales. Cesación del trabajo significa sabat, cesar, descanso y concentración en Dios en ese día. O sea que estamos en Capernaum, en Palestina, estamos en la sinagoga y estamos en un día en donde los judíos se concentraban en escuchar la palabra de Dios, al profeta, al que hablaba el nombre de Dios, al que era voz de Dios para el pueblo de Israel. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son los personajes? Yo nombré a uno, me anticipé, Jesús. Pero ¿qué otros personajes hay según estos dos primeros versículos de esta historia? La gente que estaba escuchando y los maestros de la ley. Perfecto, la gente que estaba escuchando en la sinagoga, y son nombrados los maestros de la ley, que no sabemos si estaban o no, pero que solían explicar
las escrituras, la Torá, en la instancia de la instrucción en la sinagoga. Muy bien. En la escena inicial entonces Jesús enseña, ¿no? Tal vez está comentando, tal vez está instruyendo a los que lo están escuchando sobre este pasaje de la Torá que se leyó, ¿sí? Y hay algo que el texto nos dice, es que la gente está un poco sorprendida, asombrada, maravillada, dicen algunos textos bíblicos, ¿sí? Por cómo enseñaba, y dice, porque la gente veía como que él tenía cierta autoridad al enseñar. Ahora no nos da mucha pista de qué significaba eso, y nos dice, y no como los maestros de la ley, palito para los maestros de la ley de Marcos, ¿no? Algo hacían los maestros de la ley que Jesús no hacía, y algo hacía Jesús que los maestros de la ley no hacían. Y se ve que para Marcos y aquellos que leían este evangelio, eso estaba claro porque no necesitaban ni explicarlo. Ahora nosotros no sabemos qué era exactamente eso. Para ellos era una idea común, como nosotros que hablamos y tenemos código y hay cosas que no explicamos. ¿Por qué? Porque vivimos todos acá. Yo no expliqué quién era Fontana Rosa. Ya está, digo el nombre y ustedes saben quién. Si nos escucha alguien 300 años después que es bengalí, ¿sí? ¿Y este tipo de qué hablaba cuando dijo Fontana Rosa? Lo mismo pasa en este texto. Pero hay algunas pistas en el texto en donde podemos ver a qué se refería. Y acá viene la primera palabra que trabajamos, no sé si se dieron cuenta, autoridad. Y el texto la trae. Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Justamente los maestros de la ley eran quienes, por un lado, copiaban los textos para compartirlos con otras sinagogas, hacían como de fotocopiadores, ¿sí? Copiaban los textos y estudiaban esos textos y luego enseñaban esos textos, ¿no? Eran como los profesionales de la instrucción. Tenían el título oficial: estos enseñan la Torá, estos enseñan la ley, estos son los que enseñan al pueblo de Dios lo que Dios quiere para la vida. Se ve que Jesús no es este profesional que viene con título. De hecho, viene de Nazaret, no es recibido de nada, no tiene título de nada. Ahora, cuando Él se para a enseñar, la gente se da cuenta que hay voz de Dios. Y este es el tema. La gente reconoce que Dios habla cuando Jesús habla. Los maestros de la ley tal vez hacían comentarios teológicos sobre lo que dice la ley. Jesús hablaba en nombre de Dios. Y esta era la fuerza que había detrás de su palabra. Esta era la autoridad. Esa autoridad venía de arriba, venía de ser el profeta de Dios, venía de ser el enviado de Dios que hablaba en nombre de Dios en esta sinagoga de Capernaum, en la de Nazaret, y donde puede escuchárselo. Hemos descrito entonces esta primera parte de la narrativa. Vamos a la segunda, que es el desarrollo de la narrativa. Y como les dije, en el desarrollo de toda narrativa hay una pelea, para decirlo en términos burdos. Hay una disputa, hay un desafío, se dice. Alguno va a querer sacarle a otro algo que tiene y otro va a resistirse a eso. Entonces, lo que tenemos que estar muy atentos en la segunda parte de la narrativa es a los verbos, porque los verbos indican las acciones. Entonces, voy a leer esta parte del 23 al 26, en donde se da esta segunda parte de la narrativa, estos desafíos. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por el espíritu maligno, que gritó, verbo, acción. En medio de esa enseñanza, un grito. ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo
reprendió, verbo, acción. Hubo un grito. El otro contrincante no se quedó atrás y gritó tipo reprensión. ¿Ven la pelea? ¿Se dan cuenta de la pelea que está pasando acá? ¿Sí? Lo reprendió. Jesús le dijo, sal de ese hombre. ¡Wow! La pelea se está poniendo cada vez más pesada. No solo que lo manda a callarse, y esto ya es un enfrentamiento público entre Jesús y este espíritu maligno, no solo le dice te callas la boca, sino que ahora le da una orden. ¿Está? ¡Wow! La pelea va creciendo. Sal de ese hombre. Te ordeno que salgas de ese hombre. Fíjense, versículo 26. Entonces, y ahí es donde está el suspenso, ¿qué pasará? ¿Quién tendrá más poder? El Espíritu le dirá a Jesús, ¿y vos quién te crees que sos? ¿Y quién sos vos para ordenarme lo que yo tengo que hacer? ¿Qué te pensás? ¿Le dirá eso el Espíritu? ¿Contraatacará? ¿O finalmente reconocerá la autoridad de Jesús y se irá para atrás? Y el texto tiene respuesta a esta lucha y a este conflicto que se está entablando. Entonces, el Espíritu, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Salió del verbo, salió, acción, salió de él. ¿Y cómo salió? Gritando, otra vez grito. ¿Se acuerdan que empezamos con los gritos? Con un grito, con otro grito, ahora hay otro grito, pero este grito es de despedida. Es un grito de me voy, es un grito de un vencido. Es un grito de alguien que reconoce la autoridad del que gritó más fuerte y que tiene más poder. Fíjense toda la pelea y las acciones en esta parte de la narrativa. Sacudió violentamente y salió de él dando un alarido, dice otra versión. ¿Vieron la pelea, no? ¿Vieron la tensión en esta parte de la narrativa? Hay una liberación aquí. Segunda palabra que usamos al principio de esta predicación. Autoridad vinculada a una liberación. El hombre que estaba poseído fue liberado de esa posesión porque la autoridad de la palabra de Jesús generó esta cuestión. Y les quiero hacer como una observación del texto. Miren, Jesús estaba enseñando y la gente se daba cuenta de la autoridad que tenía. ¿Saben qué? El demonio también se dio cuenta de la autoridad que tenía Jesús. Por eso saltó. Me pregunto, déjenme que especule un poquito. Esto es pura especulación. ¿Qué habrá estado enseñando Jesús? Miren si estaba con un texto como el de Deuteronomio, que decía, porque yo voy a enviar un profeta. Miren si Jesús estaba explicando ese texto y decía, y yo soy el profeta que he venido a deshacer las obras del diablo. Y el demonio que estaba dice, esto me lo está diciendo a mí, este atrevido. Este me está mojando la oreja a mí. Este se está metiendo conmigo, sabe que yo estoy acá y quiere pelea y se la voy a dar. ¿Qué habrá estado enseñando Jesús? Que no solo la gente se daba cuenta de su autoridad, sino que los demonios también se daban cuenta de la autoridad. Había voz de Dios en Jesús. Sin duda que había voz de Dios en Jesús. Y todos se dan cuenta. Los seres humanos y los seres del mal también. Y permítame, antes que me vaya de esta parte media de la narrativa, que haga foco en algo, miren, porque el diálogo entre Jesús y este espíritu maligno es interesantísimo. Fíjense el versículo 24. ¿Cómo nombra? Esta es una pregunta para que ustedes me contesten desde el texto bíblico. ¿Cómo nombra este espíritu maligno a Jesús? ¿Cómo lo define? Santo de Dios. Santo de Dios. Bien.
Este título, Santo de Dios, entronca con todo el Antiguo Testamento, la santidad de Dios, la consagración al bien de Dios. Este es el Santo de Yahvé. Este es el ser apartado y consagrado a Yahvé. Pero antes de eso dice otra cosa. ¿Qué otra definición? Bien. Miren, en este texto tenemos dos cosas. Al Santo de Dios, esto que entronca con la divinidad de Jesús, pero tenemos al ser humano. Es Jesús de Nazaret. Permítanme explicar un poquito esto. Es Jesús. Josué es un nombre hebreo que entronca con la cultura hebrea y con el idioma hebreo. Es un nombre de varón, fíjense, nombre de varón. Y es un nombre que en esa cultura, en ese idioma, tiene un significado. Dios salva. Miren todo lo que nos está diciendo este título. Enraiga con una cultura, con un idioma, con un sentido de la vida que está en el nombre que le pusieron. Pero además dice que es de Nazaret. Y eso entronca con una región, la región de Galilea. Nazaret es una aldea que pertenece a la región de Galilea, la Galilea de los paganos, la Galilea de los gentiles, la Galilea, como dice algún texto bíblico, de donde nada bueno puede salir. Esta gente es gente mezclada, no son judíos puros, no son de pura cepa. Es de esa región postergada y medio de segunda, que está hablando y ejerciendo autoridad acá. Y es de Nazaret, un pueblo en donde está el clan familiar de Jesús. Viene de una familia que vive ahí. Habrá roto vidrios con la gomera en la siesta, aburrido, habrá salido a pasear cabrito, habrá salido a jugar por la montaña a la escondida con sus amigos. Ahí está la pertenencia de Jesús. La pertenencia humana de Jesús, que tiene nombre, que vive en una cultura, que habla un idioma, que tiene un nombre de varón, que su nombre tiene un significado en esa cultura, que pertenece a una región y vive en una región, que se identifica con un pueblo, porque allí está su identificación de familia, de clan. Jesús de Nazaret nos habla de la humanidad de Jesús, así como el Santo de Dios nos habla de la divinidad de Jesús. Miren, no es ni el Espíritu Santo con forma de paloma, ni Dios mismo, ni Andrés, ni Felipe, ni Zebedeo, ni ningún otro discípulo de él el que hace esta confesión. Miren en boca de quién está esta confesión cristocéntrica. ¿Quién la dice? Un demonio. El demonio tiene clarísimo quién es Jesús. Es una confesión que aparece en el Evangelio en boca de un espíritu del mal. Pero definición al fin. Y fíjense qué fantástica e integrada definición en pocas palabras. Jesús de Nazaret, humanidad de Jesús. El Santo de Dios, divinidad de Jesús. Identidad. ¿Se acuerdan de la tercera palabra? Esta es la identidad de Jesús según este pasaje que Marcos nos presenta. ¿Recuerdan las palabras? Autoridad, liberación, identidad. Autoridad, liberación, identidad. ¿Cómo puede resonar, me pregunto, este texto en nuestro contexto hoy? Bueno, permítanme que antes termine con la última partecita de la narrativa, y es los resultados. ¿Qué pasó después de todo esto? ¿Qué pasó después de presentarnos dónde pasó todo esto, de presentarnos las acciones? ¿Quién ganó y quién perdió? Esa es la pregunta que hay que hacerse al final de la narrativa. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Qué ganó? ¿Qué perdió? ¿Ganó Jesús? Ganó Jesús.
¿Le ganó al demonio? Le ganó al demonio. ¿El demonio perdió? El demonio perdió. ¿Por qué? Porque antes estaba dentro de una persona y se tuvo que ir. El demonio perdió. Perdió ese poder que tenía sobre esa persona. Jesús ganó porque demostró que su poder, su autoridad, su identidad era más fuerte que la del espíritu maligno. ¿El liberado ganó? Claro que ganó. Claro que ganó. Antes estaba poseído, se fue después de esa situación liberado. ¿Jesús ganó en honor? Sí, ganó en honor. Porque la gente antes de esto pensaba, y este es hijo del carpintero, que nosotros conocemos, de Nazaret. A ver si vino y puso los marcos de las puertas en la casa de mi pariente acá en Caná. Yo tengo un pariente que está en Caná, unos kilómetros de Nazaret, y él puso todos los marcos de la puerta. Y trajo y puso las puertas. Sabemos que es hijo de un artesano. Es más que un hijo de un artesano, según este pasaje, por lo que la gente vio. Che, este tiene otro estatus. A pesar de que no tenga título, este habla en nombre de Dios. Este convence. Este habla con autoridad. Ganó la gente también, porque escuchó voz de Dios. Escuchó voz de Dios. No solo voz como algo audible, voz acción de Dios. Escuchó y vio. Porque esto es parte de la autoridad de Jesús, que la palabra se conecta con la acción y allí hay una fuerza indestructible. Es una palabra que genera cambios. Sal fuera. Salió. No fue solo una palabra de autoridad, una palabra acción de autoridad. Hay esta relación fuerte entre voz y cosas que pasan. Y esta es la autoridad que ve la gente. No se para alguien como el maestro de la ley. Bueno, esto puede significar tal cosa, esto tal vez fue así, y esto tal vez fue así. No, Jesús habla en nombre de Dios, mira los ojos, dice, yo estoy acá, esto es lo que soy, vine para esto, el Padre me envió, tengo una misión, quiero esto para ustedes. Habla en nombre de Dios, anima y desafía a la misma vez en nombre de Dios. Bien, ya sabemos quién ganó, quién perdió. Me preguntaba, bueno, ¿cómo aterrizo este texto bíblico en mi comunidad de fe ahora con ustedes? ¿De qué conversamos? Está bárbaro esto el texto bíblico, lo entendimos. Pero ¿y ahora? Bueno, tengo algunas preguntas para hacerme y para hacerlas, y para que nos hagamos juntos, ¿no? Nuestra iglesia metodista tiene personas que enseñan. Son pastores, son líderes laicos, son enseñadoras en grupos de mujeres, pastoras, pastores. Me pregunto cómo es nuestra enseñanza en la iglesia metodista. ¿Qué tipo de conexión hay entre palabra y acción en nuestros enseñadores? En mí, una pregunta que me estoy haciendo yo. También, estoy parado acá, hablando, enseñando, este texto me obliga a hacerme esta pregunta también. A ver, en Jesús era clara esta comunión palabra-acción. ¿En mí? ¿Qué pasa? Nuestras predicadoras, nuestros predicadores, nuestras pastoras, nuestros pastores, nuestros líderes, ¿cómo es esto? Es una pregunta que nos hace el texto a nosotros para que pensemos. También el texto nos pregunta cómo son los líderes y las autoridades empresariales, sociales, sindicales, eclesiales del país en donde ustedes viven. ¿Cómo es la relación liderazgo, ejercicio de la autoridad? ¿Desde dónde, como decía Pablo, desde dónde se ejerce esa autoridad? Esto también nos hace pregunta a nuestros liderazgos en Argentina. Sean del partido político que sean del palo sindical que sean de la iglesia que sean del gobierno que sean. ¿Cómo son estos liderazgos en nuestro país? ¿Cómo uno puede ver saludablemente enlazadas autoridad, liberación, identidad?
cómo el liderazgo de Jesús en autoridad, en liberación, en identidad, puede iluminar los liderazgos sociales en nuestra Argentina de hoy. Esa es otra pregunta que nos hace el texto y que podemos seguir pensando. Respecto de la identidad, quienes enseñamos en la Iglesia Metodista, en otros lugares, ¿cuánto hablamos de la humanidad de Jesús y de la divinidad de Jesús? ¿Cómo es el balance de eso que hablamos? ¿O hablamos solo de la parte sobrenatural de Jesús y qué sé yo, y nos olvidamos de su humanidad? ¿O estamos siempre insistiendo solo sobre su humanidad y nos olvidamos de su divinidad? En este pasaje de Marcos hay un saludable equilibrio, un saludable balance. En nuestras enseñanzas, en la Iglesia Metodista, en nuestra comunidad, ¿existe ese balance? ¿Podemos verlo? ¿Necesitamos ajustar algo? Buena pregunta para que nos hagamos eso. ¿En qué manera el Jesús humano y el Jesús divino aparecen en nuestras predicaciones y en nuestras enseñanzas? Liberación. Bueno, este es un tema que la Iglesia en los últimos años ha sido muy ríspido, ¿sí? Voy a tratar de hablar con respeto, pero podemos ir desde los cazafantasmas, en donde hay espíritus por todos lados. El que se ríe tiene un espíritu, el que no se ríe tiene un espíritu también, el que se comporta así tiene el espíritu que se llama tal. Hay un estilo cazafantasma y hay otro estilo de nunca pasa nada. Acá nunca hubo un demonio, nunca pasó. Otra vez este tema de los balances, ¿sí? En nuestras iglesias, en nuestra vida de fe, con nuestros amigos, ¿estamos abiertos a que lo sobrenatural aparezca en una enseñanza, en una predicación? Fíjense que, vuelvo a decirlo, en la predicación, en la enseñanza de Jesús, todo el mundo se vio confrontado, los seres humanos y los otros también, los bichos también. Y esto es algo para pensar también. Desde nuestras predicaciones, nuestra enseñanza, nuestra sensibilidad ante la espiritualidad y la humanidad de las personas que nos rodean. ¿Cuántas preguntas que nos deja el texto? Preguntas inquietantes. Bueno, así es la vida de fe, inquietante. Cuando Dios habla, afirma y desafía. Eso es un signo. Así que si hoy nos quedan preguntas y cosas para trabajar bueno, Wilfredo, pero yo diría también esto y le agregaré a esto porque no dijiste tal cosa. Eso es lo que tiene que pasar con el Espíritu de Dios cuando Él habla. Generar inquietud y generar nuevas preguntas que nos abran a nuevas respuestas y a nuevas vivencias de fe, ¿no? Así que espero que esta reflexión sobre este excelente texto de Marcos, sencillo pero profundísimo, nos ayude. Y permítanme que termine con una experiencia personal, y esto nadie tiene que compartirlo, ni nadie tiene que estar de acuerdo, porque es algo mío, que yo me animo a compartir con ustedes porque es cosas de mi vida de fe. Bueno, estaba orando una noche en mi cama, más o menos como siempre, o con la estructura que yo tengo, y de pronto me asaltó, porque fue algo así, esta pregunta: Wilfredo, ¿por qué en toda tu historia de enseñador y predicador nunca tuviste la experiencia de que un endemoniado se pare y te diga algo? Les digo que tuve que parar de orar, sentarme en la cama, pensar qué estaba pasando, arrodillarme después y empezar a orar. Digo, buena pregunta. ¿Por qué nunca me pasó algo así?
Entonces entré a preguntar más cosas todavía. ¿Será que mi predicación no roza a ningún endemoniado? ¿Será que yo hablo bien para las personas? Si es que hablo bien para las personas, pero los demonios están chochos tomando café mientras yo predico, no se sienten rozados por nada. En Jesús no era así, En Jesús no era así. Y otra voz me decía, bueno, Wilfredo, pero no te vuelvas un cazafantasma. Está bien que te haga esta pregunta, pero ojo, sé balanceado. Tampoco que eso que aparezcan demonios por todos lados es regla de que vos estés hablando en nombre de Dios. Pero seguía con mi inquietud. Bueno, pude conversarlo con dos personas muy cercanas a mí. Conversé con Flor también. Mira, me pasó esto. Y como que me nació de empezar a preguntarme por lo menos y abrirme a estas preguntas. Decir, bueno, a ver, Señor, si vos estás contento con lo que yo hago hasta ahora, me permitiste estudiar la Biblia, me permitiste ser capacitado por gente brillante que me abrió los ojos, me permitiste tener contacto con libros, me permitiste tener contacto con otros pastoras que me ayudan a ver cada vez mejor, etcétera, etcétera. Me diste gracia sobre gracia respecto de predicar un texto bíblico. Pero Señor, si hay algo que me falta y que le falta a mi predicación y que viene de vos, no me lo quiero perder. No me lo quiero perder. Si tenés que voltear mis prejuicios, voltear. Si tenés que poner en crisis mi teología, poné en crisis mi teología. Si querés hacerme más obediente y eso implica que haya cosas que deba cambiar, cámbialas. Pero por lo menos quiero estar abierto a que esto que pasaba cuando Jesús hablaba en nombre de vos, cuando Jesús hacía de profeta para la gente, pase conmigo. Porque si hay algo de tu reino que no estoy viviendo, lo quiero vivir. No me lo quiero perder. Amén.